Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Les queremos invitar a ustedes a que hagan una oración con nosotros, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa radical porque transforma y cambia vidas, Señor. Danos palabra para dar la sana doctrina, la palabra de tu iglesia, Padre. Padre, Señor, ayúdanos, Señor, porque hay tanta gente necesitada que necesita escuchar la buena palabra y no se las dan, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Damos gracias al de arriba, al de la baba, allá arriba, a Dios y a ustedes, por supuesto, que nos ven a través de ese ojo mágico de las redes sociales, a través de estas plataformas, ¿verdad? Aquí abajo pueden ver los hashtags y nos pueden localizar. Claro que sí, ¿verdad? Y que sigan orando por nuestro ministerio. No les pedimos ofrendas, les pedimos oración, ¿verdad? Para que esta sana palabra llegue a muchos y Dios pueda quitar esas escamas, esas vendas, ese espíritu de sueño a muchos para que despierten. Amén, amén. Aquí es 10 Main Street, ¿verdad? Los invitamos, si usted vive en la área de Clarksville, Tennessee, los invitamos, ¿verdad? 10 Main Street, ¿verdad? Venga aquí y nosotros le podemos ayudar a que usted aprenda la sana doctrina. Amén, amén. ¿Puede un judío aceptar el evangelio de Cristo? Segunda parte. Ese es el tema, pastor. Dígame. Claro que sí, ¿verdad? Cualquier judío puede aceptar el verdadero evangelio correctamente. No el evangelio que predicó Jesús, sino el evangelio para la iglesia, la última noticia de Dios. Eso es lo más importante. Exactamente. Y bueno, vamos a poner un video de un rabí también, ¿verdad, pastor? Que antes de morir reconoció a Jesús como... Claro, él antes de morir, meses antes de morir, él tuvo varias revelaciones, señales por Dios a él para que él se diera cuenta quién era Dios. Entonces, sí, existen las señales, pero para los judíos, porque los judíos caminan por señales. Y entonces ese rabí, Dios le dio señales porque es judío, pero la iglesia de Dios no camina por señales, no caminamos por vista, sino por fe, lo que no se ve, por convicción de lo que dice Dios. No, y lo que me gusta a mí de todo esto es que Israel es un espejo para la iglesia. La iglesia también va a tener un pequeño remanente, ¿verdad, pastor? Claro, claro. En la era de los gentiles no muchos serán salvos. ¿Por qué? Por su dureza de su corazón, porque no creyeron a la verdad del evangelio. The revelation received scant coverage in the Israeli media. Only the Hebrew websites News First Class and Kaduri.net mentioned the Messiah's note, both of them insisting that it was authentic. Israel Today spoke to two of Kaduri's followers in Jerusalem who admitted that the note was authentic, but very confusing for his followers as well. We have no idea how the rabbi got to this name of the Messiah, one of them said. I know this. The answer of the identity of the Messiah as Jesus, given to Kaduri supposedly, is absolute truth. As such, I believe it had to have been revealed from Jesus himself on his deathbed, proclaim in a message that Jesus Christ is the Messiah and is soon to return. That is astounding and almost unthinkable. Jesus, that his return is indeed very, very soon. Y como dice Pablo acá, se le endormecerá los ojos, no verán, se le pondrá su corazón duro también. Y lo estamos viviendo ahorita en la iglesia. Hoy se le predica a la gente, se le habla la sana doctrina y ¿qué es lo que hace? Te rechaza. Y lo estamos viendo. Y nos duele, ¿verdad, pastor? Nos duele porque esta es palabra viva, esta es la palabra de Dios. Dios no es un juego. Las personas que no lo acepten, lamentablemente irán al lago de fuego, porque Dios es un Dios severo, como dice la palabra. Fuego consumador. Y es importante que oigan, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pastor, ahora, ¿qué nos puede decir el versículo de ese mismo capítulo 11, el versículo 7, 8 y 10? Dice que pues lo que buscan Israel no han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los demás fueron endurecidos
Como escrito está, Dios les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su conveniente trampa y red y tropezadero en retribución. Es muy importante que expliquemos eso porque ¿quién es la piedra de tropiezo? Jesús, para los judíos y para todos los incrédulos, porque Él es la piedra angular. Si tú te paras en una piedra angular vas a caer de rodillas. Exactamente. Wow. Y en el versículo 10 dice que serán escurecidos sus ojos, ¿verdad? Y les van a dar una carga que los agobiará para siempre. Y esto no solamente está pasando en el pueblo judío, que esto está ocurriendo desde hace 2000 años, pastor, para el pueblo judío, ¿ok? Pero a la iglesia también le está pasando esto, sobre todo en estos que llamamos los últimos tiempos. Bueno, la falsa iglesia. Exacto, estamos hablando de lo que es falso, las personas que serán cegadas, las personas que no quieren oír. De esas hay muchas. Las personas que quieren nada más oír la palabra por las redes sociales nada más y no van a una iglesia. Dios creó un cuerpo y el cuerpo tiene que estar juntos, tenemos que compartir como un solo cuerpo, ir a la iglesia, estar allí ayudando al pastor, ayudando a hacer todas las cosas que el Señor tiene planificado para nosotros, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Jesús va a regresar por su cuerpo, por su novia. Jesús no va a regresar por ninguna prótesis si tú estás sentado ahí en tu casa y nos estás viendo a través de las redes sociales. Exactamente. ¿Qué nos dice, pastor? Hebreos 3, del 12 al 14. Hebreos 3, del 12 al 14 dice, mirad hermanos que ya no oiga ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Acuérdense que esta carta está escrita a los hebreos. Exacto, por eso es que estamos hablando de la nación de Israel. Pero también pasa en la iglesia, pastor. Claro, también aplica a la iglesia. La palabra clave aquí es incrédulos. Claro, claro. En la iglesia ya es un poco más, el tema ya es un poco más delicado. La gente no lo sabe, que cuando las personas tú les presentas el evangelio y no lo creen, Dios los condena automáticamente. Wow. Y también aquellos que la creyeron de mala forma. Claro, claro, Dios te puede dar en su misericordia algunas oportunidades, pero si tú rechazas a Dios 1, 2, 3 veces, Dios te da un espíritu de engaño para que te pierdas. Yo quiero hacerle una invitación, tú que me escuchas. Si tú estás en una iglesia, mira todo lo que Dios está haciendo a través de esta pandemia. Se han caído ministerios, se han divorciado mucha gente, pastores, han destrozado sus hogares, han hecho cosas que no son. Y esto puede ser un motivo de Dios para sacudir un poco a la iglesia para que abra los ojos. Claro que sí, Dios tiene que fumigar de vez en cuando. Y esto es un posible paso como a un avivamiento, digámoslo así, a que la gente busque la palabra. Lo que el pastor y yo estamos hablando acá no es la opinión ni mía ni del pastor, es la palabra de Dios. Exactamente, no busques raíces hebreas, regresar a... La única senda antigua para la iglesia es el evangelio. Exactamente. Y Pablo lo dijo a los mismos israelitas que tenían que dejar sus costumbres, en el sentido de que no por esas costumbres iban a ser salvos, sino buscar, ¿verdad?, al Mesías. ¿Correcto, pastor? Claro que era sí. Jesús, o que es Jesús. Pastor, esto todavía no nos responde o nos da una señal de que por qué los judíos no aceptan el evangelio. Pero hay algo que ellos discrepan en nosotros, y es que ellos creen que los cristianos, o sea, nosotros somos politeístas. ¿Qué significa politeístas? Que creemos en varios dioses, que decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Eso es falso, pastor? Claro, hay una mala enseñanza desde el concilio de Nicea, ¿verdad? De que la Iglesia Católica hizo el concilio de Nicea, que también alteró las Sagradas Escrituras, que para comprobar su posición de que había Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No existe ningún Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Dios es solo uno.
se puede manifestar en 3 personalidades, que es diferente. La palabra de Dios nos dice que Dios se manifiesta en 3 personalidades. Cuando estaba en el cielo, cuando bajó, se encargó y cuando dejó su espíritu. Pero es el mismo Dios, es la misma persona, no cambia las personas. Es como el agua, que ya hemos hablado anteriormente. Está líquida, gaseosa y sólida. ¿Verdad, pastor? Y es Claro el mismo que sí. H2O, no cambia. Claro, Dios se puede dividir, nosotros no, pero Él sí se puede dividir. Es lo que sabemos a través de las escrituras. Quizás se puede dividir en mucho más formas, pero nada más sabemos lo que nos dejó escrito. Entonces, Él es todopoderoso. Entonces, es la misma persona y muchos no lo aceptan. Muchos creen que Jesús es uno, el Padre es otro, el Espíritu Santo es otro, y no, es el mismo Dios. Es uno solo. O sea, amigo judío, hermano, si tú estás viendo este video, nosotros también creemos en uno solo. Como dice la palabra, Elohim. ¿Qué significa Elohim, pastor? Well, significa Dios en plural por su magnificencia, porque tú no puedes singularizar a un Dios poderoso. Y allí cabe de que se puede poner en diferentes formas. Nosotros no podemos encajonar, ¿verdad?, a Dios en un sitio, ¿verdad, pastor? Claro que no. Bueno, pastor, ¿qué nos dice Romanos 11 del 18 al 21? Romanos 11 del 18 al 21 nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos tenemos que jactar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser... ¿Por qué no tenemos que jactar que nosotros somos salvos y Israel está cegado, está incomunicado, no puede orar, está divorciado, está cortado? Porque ellos nos dieron lo espiritual. Entonces nosotros tenemos que orar para que el Mesías venga pronto y los pueda liberar, porque realmente Israel está cautivo el día de hoy. La gente no lo sabe, pero está cautivo espiritualmente. Hasta los judíos ortodoxos que están ahí en el muro, ¿va?, que meten sus papelitos al muro. ¿Por qué meten sus papelitos al muro? ¿No se han preguntado por qué? Porque ellos saben, son estudiosos de la Torá, saben que sin sumo sacerdote no pueden hablar con Dios, porque no hay intercesor. Entonces un judío, y si tú te quieres ser judío, que no estás viendo a través de las redes sociales, tus oraciones no llegan ni al techo, porque no tienes intercesor, no tienes sumo sacerdote. No te dejan matar chivos, no te dejan hacer sacrificios, no puedes, el sumo sacerdote no lo puede presentar. El único chivo expiatorio en el Nuevo Testamento es Jesús, y es el sumo sacerdote nuestro. Entonces, si usted no lo acepta, entonces sus oraciones no pueden llegar. Dice 1 Timoteo 2:5, es el único mediador, el único sumo sacerdote. Por eso, aquel que tiene a Jesús, al Espíritu Santo, tiene comunión con Dios. Todo aquel que no tiene a Jesús no tiene comunión con Dios. Wow, esa está poderoso. O sea, no sabía eso lo de los sacerdotes que ponían los... Bueno, son los judíos mensajes ortodoxos. Sí, judíos ortodoxos. Wow, o sea, qué profundo está eso, pastor. Muy bueno. Pastor, entonces, para los que nos están viendo, ¿verdad? Podemos leer Juan, pastor, 1:3. Perdón, 15. Juan 15. Juan 15, capítulo 1:3. 15. Sí. ¿Qué nos dice? Juan capítulo 15. Mientras el pastor está buscando esta parte que leímos antes, es muy importante porque nosotros no podemos tampoco jactarnos como iglesia de que Dios no se ha divorciado, digámoslo así, o se ha desconectado, incomunicado del pueblo del pueblo de Dios. De la nación de Israel. De la nación de Dios, sí. Entonces, ¿por qué? Porque lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron. Y eso también va a pasar con la iglesia, ¿verdad, pastor? Porque muchos no están buscando al Dios verdadero de una forma verdadera. Están en iglesias falsas, están con personas que no están llevando un verdadero No están evangelio. preparadas, no están doctrinadas. Bueno, lo dije en otro cafetín, lo vuelvo a repetir. Lo peor que le puede pasar a un creyente es vivir toda su vida engañado y abrir sus ojos en el lago de fuego. Ok, exactamente. Y para los que nos están viendo, nosotros tenemos estudios sobre estos Romanos, todo Romanos 1 hasta
el 11, tenemos todo eso, pero los que hablan del pueblo de Israel es el 9, el 10 y el 11. Claro, 9, 10 y 11 habla más de la nación de Israel. Pueden buscarlo en la biblioteca que tenemos virtual y pueden leer, y con las explicaciones que Dios le ha dado a nuestro pastor, ¿verdad? Es muy importante eso. Claro que sí, dice el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que éste lleve más fruto, y a vosotros estéis limpios de la palabra que los he hablado. Es muy importante el 4, dice permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Está hablando a los judíos, ¿verdad? Que ellos tenían que aceptar el Mesías y permanecer en él. ¿Qué significa permanecer en él? Que se iban a acabar los sacrificios, las fiestas, que iban a hacer iglesia, que él iba a morir para comprar la iglesia. Exactamente. Pero ¿qué pasó en la iglesia primitiva? El mismo problema de hoy. Pablo enseñó la doctrina y llegaron falsos maestros a judaizar. Lo que hacen ahorita muchos falsos pastores y apóstoles y profetas y barbaridad y media y pastores, todas esas son herejías y son abominaciones para Dios, porque no está escrito. Entonces, ponga mucho ojo y ponga mucha atención en qué lugar usted se congrega, porque lo pueden arrastrar al infierno. Y también podemos decir con mucha propiedad, pastor, que hay también falsos sacerdotes dentro de la comunidad judía. Ojo. No, esos son los peores, esos no son judíos ni gentiles, esos están ahí por... Y están siendo manipulados por las altas élites, ¿verdad? De los masones, están mezclados con Illuminatis y solamente tienen que leer lo que es la palabra de Dios. No pueden leer algo diferente a la palabra de Dios. Todo lo que es el Talmud fue creado por hombres. El Mishá, todos los escritos añadidos a las Sagradas Escrituras son para sectas. Y todo está dirigido para desviar la atención del Mesías hacia que lo puedan rechazar como tal. Y eso no fue lo que dice, ¿verdad?, Pablo. Y por eso es que es importante leer las epístolas de Pablo desde Romanos hasta Filemón. Pastor, seguimos adelante, y lo que usted acaba de leer, la parte que a mí me gustó fue que ellos no tienen fe en lo que es, siguen siendo incrédulos. Y esto no solamente con la comunidad judía, sino también con la iglesia. Nosotros también hemos desviado nuestra fe. Y cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia en particular. Nos hemos dividido, que si unos protestantes, el otro bautista, el otro adventista, el otro no sé qué tal, y hemos hecho un arroz con mango con lo que es la palabra de Dios, y por eso es que hay tanta división y hay tantas personas que... Pues no tenemos tienen... un programa que Cristo no está dividido, hermano. Esas personas que usted acaba de mencionar no son iglesia. Por eso es que es importante que escuchen la sana doctrina. Pastor, seguimos con el próximo punto, y aquí vamos con lo que dice Lucas 21, ¿verdad? Al 24. Lucas 21 al 24, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella, váyanse, que estén en los campos no entren en ella, porque estos días serán de retribución, porque se cumplan todas las cosas que están escritas. Las que estén en cinta y las que críen en aquellos días, hay de aquellas, ¿verdad? Por gran calamidad de la tierra, la ira de este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Jesús está contando el final de los tiempos, pero al último de la profecía les adelanto una profecía del año 70, cuando el general Tito invade Jerusalén y los esparce por todo el mundo. Y Jerusalén es hollada por los gentiles. Wow. Y habla también como del rapto de la iglesia, pastor, ¿verdad? Claro, hasta que se cumplan, dice hasta que se cumplan. Entonces, cuando la era de la iglesia se acabe, va a venir el rapto para la iglesia y empezará la gran tribulación, el gran engaño. Yeah. Si usted cree que usted está viendo fake news, espérese para cuando la iglesia se vaya aquí arrebatada, va a ser su pan de cada día.
Sí, van a haber cosas de que los marcianos llegaron, ¿verdad? Los marcianos llegaron ya. Cualquier cosa, Satanás y la élite van a poner rabinos muy estudiosos, que ellos saben mucho de Dios, que lo que pasó todo está bien, y se los van a envolver como lo están envolviendo ahorita. Por eso esto de la apostasía de ser mesiánico no es nuevo, porque ya Dios los va preparando para el matadero. Así es. Y bueno, la buena noticia para el pueblo de Dios o la nación de Israel es que se va a reconciliar Dios con su pueblo, ¿verdad, pastor? Claro, la va a restaurar, simplemente porque hizo un pacto, porque Él lo prometió que la nación la iba a rescatar. Entonces todos aquellos que resistan la gran tribulación y todos aquellos que reconozcan que mataron a Jesús y que Jesús es Dios, ellos van a ser salvos. Pastor, si nos está mirando algún judío y quiere aceptar a Cristo, o uno que estaba en una iglesia que estaba toda tuerta, torcida, y dice, wow, yo quiero una iglesia verdadera, ¿qué consejo o qué le podemos evangelizar acá? Me gusta esa palabra, ¿verdad? Porque no solo el narcotraficante es torcido, también hay creyentes torcidos. Así es. Y la única palabra que le podemos dar es que crea el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. El evangelio de Dios, el evangelio de Jesús, el evangelio de la gracia, que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que Jesucristo, nuestro Señor, murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, porque según Hebreos, ¿verdad?, nos dice que no hay remisión de pecados si no hay sangre de por medio. La ira de Dios no se puede aplacar sin sangre, ni con ninguna fiesta, ni tocando el shofar, ni regresando a las raíces hebreas, sino con sangre. Es la única forma que puedes aplacar la ira de Dios, aceptando la sangre que derramó Jesús en la cruz. Y si tú crees de todo corazón, yo te aseguro, querido hermano, que Dios te va a dar luz, en tu entendimiento, para que tú puedas abrir los ojos y despertar de ese sueño y poder llevar a un judío a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pasa la voz. Dios te bendiga.